Bienvenidos a ustedes. Bienvenida Colombia. Bienvenida a Bogotá. Claro, su viaje de Zipaquirá casi es un viaje. ¿Ustedes vienen de lejos? Pero si está uno no quita bienvenido. Gracias. Bueno, este año hemos estado hablando todo el tiempo acerca de los nombres de Dios y hemos conocido sus atributos a través de sus nombres. Hablábamos en días pasados que no es lo mismo en nuestra cultura poner un nombre para lo que era en la antigüedad para un judío tener un nombre revelaba lo que era el carácter de la persona. El nombre revelaba los atributos de la persona y este año hemos venido estudiando los nombres de Dios y hace poco estábamos estudiando lo que es Dios de gloria. Hoy vamos a arrancar con un nuevo nombre y se llama Emmanuel. ¿Alguien sabe lo que significa la palabra Emmanuel? Dios con nosotros. Creo que es bien conocido que en diciembre por la tradición escuchamos siempre Emmanuel, Dios con nosotros. Vamos a leer en el libro de Zacarías, voy a leerlo en la Nueva Biblia Vida, no sé si la tenemos ahí, o en cualquier versión habla exactamente, creo es muy parecido. Zacarías 4:6. Me dicen por favor cuando ya lo encuentren. Zacarías capítulo 4 verso 6. Bueno, se lee así la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. De modo que el ángel me dijo, este es el mensaje de Dios para Zorobabel. No vencerás con ejército ni usando tu fuerza, sino solo con mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. No vencerás con ejército ni usando tu fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. Amén. Yo me puse a mirar sobre el nombre Zorobabel porque Zorobabel fue una de las personas que en la antigüedad fue usada por Dios para reconstruir. Y me causaba como un poco de inquietud saber el nombre de Zorobabel, porque es aquel que viene, Zorobabel es aquel que viene del cautiverio de Babilonia. El pueblo de Israel estuvo algún tiempo en Babilonia esclavizado, subyugado, y el nombre de Zorobabel dice, es aquel que viene del cautivo, pero no habla de que él es un cautivo, sino de alguien que estuvo tiempo pasado en el cautiverio. Esto ya de acá en adelante podemos ver nosotros una luz por donde entender un poco esta palabra y es lo siguiente. Dios quiere usarnos y bendecirnos en gran manera, pero algo que es importante entender es que cuando estamos amarrados de alguna forma o esclavizados o subyugados de alguna manera, no podemos dar nunca el 100% de lo que Dios ha puesto y ha depositado en nosotros. Dios a cada uno nos dio una medida de fe, cada uno tiene una medida de fe. Hay gente que tiene una fe loquísima, hay gente que es súper loca, en serio, que yo admiro profundamente a lo largo de la historia, hay gente con una fe loquísima y los admiro profundamente. Hay otras personas que tienen una fe aún más pequeña, pero de igual manera es una medida de fe. Dios a cada persona le repartió una medida de fe, como a cada persona el Señor entregó dones, todos. Acá ninguno puede decir es que yo no sé hacer nada, es que yo no tengo nada, es que yo no puedo, porque sería mentir. A cada persona Dios le entregó la capacidad, la habilidad y el don para hacer algo y hacerlo de una manera excelente, todos, acá sin excepción lo tenemos. Cuando habla de Zorobabel se habla de una persona que quizás en su cautiverio no pudo usar a plenitud sus dones solamente cuando sale del cautiverio y vuelve a la tierra. ¿Qué quiere decir esto? El Señor a nosotros nos quiere llevar nuevamente a la tierra de la promesa. Y todos dirán, pero estamos acá en Bogotá, yo vivo en Santo Domingo, yo ahora vivo en Zipaquirá, yo ahora vivo... ¿Cuál es la tierra? La tierra es la promesa que Dios tiene para cada uno de nosotros. En la antigüedad era un punto geográfico, en la antigüedad era un punto geográfico que se dice en la Biblia, era un punto donde fluían la leche y la miel. En este tiempo puede ser un punto geográfico también, pero también puede ser un punto espiritual que debemos conquistar y poseer nosotros. Ejemplo, para algunas personas será su casa,
Para otras personas será un hogar porque ya tienen casa, pero tener casa no es lo mismo que tener hogar, porque a veces se tiene hogar en un lugar alquilado, en un lugar que no es propio. Y ahí se tiene un hogar, aunque no se tenga casa. Quizás para esa persona que ya tiene un hogar, su tierra prometida será tener una casa. Pero para aquel que tiene una casa que Dios le ha permitido levantar y edificar ladrillos y tener ya un lugar físico, quizás su tierra prometida es poner en orden su hogar, poner en orden su vida, porque esa es su tierra prometida. Para otros será conquistar una carrera, para otros será conquistar un trabajo, un emprendimiento y no sé, tantas cosas a las que Dios nos puede llevar como tierra prometida. Entonces Zorobabel es una persona que está enfrentando una situación bien complicada en determinado punto porque fue llamado a reconstruir. No es lo mismo construir que reconstruir, y ustedes me van a dar a mí la razón en esto. Fíjense ustedes que cuando una persona tiene un lote y empieza a acercarlo y empieza a trabajar sobre ese lote, acá tengo 2 ingenieras, tengo una doctora, tengo otro doctor, ustedes me van a entender en lo que yo estoy diciendo. Cuando tú tienes un lote, es más fácil agarrar, aplanar, cercar y empezar a construir desde ceros, porque tú empiezas a hacer lo que se conoce como el cimiento o la zapata. Empiezas a cavar para construir y empiezas a cavar y desde ceros empiezas a levantar algo. Otra cosa es diferente cuando ya una casa está hecha y tú tienes que empezar a construir lo que comúnmente llamamos como un hechizo, que del patio sale un baño y del baño pasas por una puerta y sales a una cocina y de la cocina a un cuarto y como que todo quedó como que ¿por qué así? Porque pues ahí vamos haciéndole y luego puse la plancha, luego puse una terraza y después de la terraza pues se me ocurrió que quería un jacuzzi, pero bueno, Dios me permitió el jacuzzi y al lado del jacuzzi puse mi armario, bueno, gloria a Dios. Son cosas que pasan y nosotros en el común llamamos es un hechizo, algo que fluyó ahí como que es un enredo. Pero es diferente cuando tú empiezas una construcción desde ceros, porque tienes la oportunidad de hacer las cosas bien. Ahora, quiero decirles algo de parte del Señor y por favor recíbanlo, porque en este momento todos aquí, todos, excepto Matías, todos los demás ya hemos construido algo. Él porque todavía no ha definido muchas cosas en su vida. Es el más joven de todos nosotros, es el más joven. Sí, yo sé que han pensado que yo, pero no, tranquilo. Las apariencias se engañan. Miren, todos acá ya hemos construido algo. Todos ya hemos avanzado en nuestra vida en algo. Otros hemos avanzado un poco más, otros un poquito, bueno, dejémoslo por ahí. No entremos en detalles, pero hemos avanzado en construir. El tema es que muchas veces hemos arrancado a construir y hemos construido con lo que nos llega a la mano y empezamos a hacer las cosas muchas veces mal, porque me enseñaron en mi casa que es que así es que se hacen las cosas y empezamos a basarnos en la experiencia de otro y empezamos a levantar nuestra vida, a construir nuestra vida de una manera tal vez equivocada. Y los golpes nos van moldeando y a muchas personas los golpes los moldean. Hay otras personas que ni siquiera los golpes les sirven para entender. Y vamos construyendo, y vamos construyendo. Y hay un punto de quiebre donde debemos parar y decir, ¿cómo estoy construyendo mi vida? Hasta este día, ¿qué he hecho con mi vida? Hasta el día de hoy, ¿cómo he vivido? ¿Cómo he construido? ¿Para qué he vivido? ¿He vivido para mí y solo para mí? ¿He vivido de acuerdo a lo que otros han dicho que yo debo vivir? Ay, eso viva la vida, eso hágale, no pasa nada, el tiempo, vida solo hay una, sí. Vida solo hay una y eternidad también solo hay una, porque nuestra alma es eterna. Dice la Biblia, este hombre exterior se va desgastando, pero el hombre interior se vivifica, se rejuvenece. O sea, mientras usted ve a una persona que afuera se va desgastando, si su corazón está puesto en Dios, su hombre interior se va llenando de vida. Entonces, el tema acá es que este hombre pasó por un cautiverio, estuvo esclavo en algún momento y de la esclavitud el Señor le permitió salir para ir a reconstruir. Y yo creo que es lo que Dios quiere enseñarnos hoy a nosotros. Quizás muchas cosas nos han tenido amarrados. Miren, la Biblia dice algo y dice la palabra de Dios que el temor es un lazo, es una cadena, es un tropiezo, es una zancadilla. Dice la Biblia, el temor te pone lazo, el temor no te deja avanzar, el temor te paraliza. El temor te estanca, el temor te puede llevar a la muerte, te puede enfermar. El estrés
la angustia, el miedo paraliza y te deja inmóvil. Te paraliza al punto de que tú no actúas para recibir lo que Dios tiene para tu vida porque estás bajo temor. Dice la Biblia además que el perfecto amor echa fuera todo temor. Es el perfecto amor. ¿Qué es esto? Es el amor, porque Dios es amor. Cuando Él viene a vivir en tu vida, tú tienes la fuerza y la capacidad para decirle al temor: te largas de acá y me paro en el nombre de Jesús, porque mi Dios es un Dios real. Él no se quedó en la cruz. Él resucitó, venció a la muerte, por eso lo celebramos. Por eso me encanta cuando nosotros adoramos y cantamos de la resurrección, porque ese es nuestro amor. Miren, si no hubiera sido así, no tendríamos nada por qué vivir, honestamente. Dios permitió a Zorobabel, aquel que había sido esclavo en Babilonia, que de ahí viene su nombre, un príncipe nacido en Babilonia, es tenaz. Es increíble porque es un príncipe, su nombre significa príncipe nacido en Babilonia. Disculpen, ustedes son príncipes. Dice la palabra que a los que se acercan al Señor se les da autoridad de ser hechos hijos de Dios. Dice la palabra a través del apóstol Pedro que nosotros somos reyes y somos sacerdotes. Eso es lo que somos nosotros. Ahora, que la gente quiera acceder a eso o no quiera, eso es voluntario. Cada uno decide a qué promesa de Dios le echa mano y qué promesa le da la espalda. Es mejor, lo digo por 30 años de vida rendida a los pies del Señor, sirviéndole todos los días, ni uno solo por fuera de Él. 30 años llevo caminando con Dios y sirviendo, sin apartarme un solo día. No ha sido fácil, obviamente. Pasé momentos donde fue complicado, pero son 30 años para la gloria de Dios que me ha dado fuerza, caminando conmigo. 30 años donde puedo decir que después de salir del cautiverio, el Señor permite que mi vida se reconstruya en Él. El Señor nos está diciendo hoy a todos nosotros: es momento de salir de allí. Es momento de salir de Babilonia. Es momento de desaprender tantas cosas que nos inculcaron y que la misma sociedad nos impone cada día. Es momento de salir en medio de esta sociedad tan caótica, porque es que hay un caos. Y la situación después de la pandemia empeoró, la economía empeoró, las relaciones emocionales empeoraron, la salud en la raza humana se deterioró, se desgastó, porque recibimos un golpe a nivel mundial demasiado fuerte. Por eso les decía, oraba, estamos hoy acá por la misericordia de Dios, porque mucha gente partió de este planeta, muchos atravesaron lo mismo que usted y yo atravesamos, esta misma pandemia, y ellos no pudieron sobrevivir. Nosotros somos sobrevivientes. Somos sobrevivientes. Esto es un regalo de Dios. Aunque muchas veces usted pueda levantarse odiando su vida y no querer vivir más. El Señor hoy me dice que aquí hay una persona que ha odiado su vida, que se ha preguntado el por qué ha estado viviendo. Y el Señor le dice: porque yo tengo un plan para ti. Y te amo y quiero bendecirte. La persona que lo ha pensado así, que se ha levantado en amargura, odiando su vida, sabe que es para Él. El Señor no quiere avergonzar aquí a nadie. Pero hoy aquí hay alguien que se ha levantado en amargura muchas mañanas y muchos días. Y ha dicho: ¿por qué estoy acá? Odio mi vida, no quiero vivir. Reciban esto de parte de Dios. Es momento de salir de esa esclavitud. Es momento de soltar la amargura, es momento de soltar el dolor. Porque no hay otra manera de reedificar ni de reconstruir. Este hombre fue llamado a reconstruir, dice acá. Miren, no hemos salido de un versículo. Este hombre fue llamado a reconstruir, pero el Señor le dice: no va a ser con un ejército y no va a ser por tu propia fuerza. Es el Espíritu de Dios que está dispuesto hoy para ti, para llenarte con su hálito, con su aliento, con su fuerza, para que tú puedas salir vencedor en todas las situaciones que estás enfrentando. Tú no estás solo. Amén. Aunque el mundo te ha dicho: estás solo, tú no puedes, tú no vales, Amén. Tú no tienes. Amén. El Señor hoy te dice a ti: tú sí tienes, tú sí puedes, Amén. Y tú sí vales, porque mi sangre te pagó en la cruz, porque mi sangre a ti te compró, porque tu vida puede ser nueva a partir de este momento si tú decides decirme sí a mí, te dice el Señor. Amén. Eso es lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Y miren que me impactaba cómo en la antigüedad, porque estamos hablando del Antiguo Testamento, desde Génesis hasta el profeta Malaquías, hablamos de un Antiguo Testamento.
A partir del libro de Mateo hasta el Apocalipsis se habla de un Nuevo Testamento, hay Antiguo y Nuevo. Vamos a mirar algo que quiero que le prestemos atención acá y es lo siguiente. En la antigüedad el Espíritu Santo venía sobre los profetas, sobre los siervos, venía sobre ellos por un tiempo limitado, era un tiempo demasiado corto. Y cuando el Espíritu venía sobre el profeta, la gente podía estar cerca de Dios, porque estaba sobre el profeta Dios y la gente estando cerca del profeta sentía a Dios. En el Nuevo Testamento, en lo que es Mateo, y podríamos decir que una parte pequeña del libro de Hechos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan y el libro de los Hechos, quinto libro del Nuevo Testamento, hay una parte donde también se habla de la resurrección de Cristo. Podríamos decir que hasta cierta parte del libro de Hechos. El Espíritu de Dios estaba en medio de ellos, porque era Jesús. En el poder del Espíritu de Dios era Dios en medio. En el Antiguo venía sobre. En el Nuevo Testamento caminaba en medio. Pero a partir de este momento, en Hechos 2, dice que el Señor ascendió para entregar el Espíritu Santo a cada uno de los que lo reciben a Él en su vida. Y dice que a partir de ese momento el Espíritu Santo vive en nosotros. En nosotros. En usted. Está en mí. El Espíritu Santo de Dios está en nosotros. Esto es una bendición muy grande. Tal vez muchas personas no se detienen a pensar en esto, pero esto es demasiado importante. El Espíritu Santo está en ti. Si tú lo recibes a Él, si recibes a Jesucristo en tu vida, si le abres el espacio en tu corazón, el Espíritu Santo viene a vivir dentro de ti. Así es de que tú ya no estás solo. Amén. Tú no estás más solo cuando tú decides caminar en Él. Él está dentro de ti. Y cuando Él está dentro de ti, pueden ver lo que dice acá. Es por mi Espíritu que vas a vencer. Mire, usted y yo en nuestras fuerzas no podemos hacer absolutamente nada. Es que usted y yo absolutamente nada podemos hacer en nuestra fuerza. La Biblia dice, separados de Dios nada podemos hacer. Separados del Señor nada podemos hacer. Hemos errado, hemos emprendido muchas cosas solos. Hemos arrancado a hacer cosas y las hemos hecho por cuenta propia, por mano propia. Y ahí está el problema. Hemos arrancado a construir algo que ha sido derribado por nuestro mal proceder y por nuestras malas decisiones. En el tiempo de Zorobabel, el pueblo estaba en ruinas, estaba asolado, estaba en pobreza, estaba en enfermedad, había hambre, había vergüenza. Es más, los pueblos circundantes y vecinos miraban hacia Israel, aquel pueblo que en algún momento fue la gloria de Dios, la bendición de Dios, y señalaban ese lugar ahora desolado, ahora en ruinas, ahora devastado por los enemigos, sus puertas asoladas y quemadas, sus murallas piedra a piedra caídas, derroídas, pobreza, cardos, espinos en la tierra, escasez, ruina, enfermedad. Y los pueblos que miraban ese lugar señalaban y se burlaban, señalaban y menospreciaban, señalaban y para ellos era un objeto de burla, de vergüenza. Eso era lo que pasaba en ese tiempo, cuando Zorobabel es llamado por Dios a reconstruir, a reedificar. Hoy el Señor a nosotros nos dice, no importa cómo está tu vida, no importa cómo te has sentido ahora, no importa eso. Hay un punto de hacer eso a un lado. Nuestras emociones no pueden manejarnos. Nuestras emociones no pueden doblegarnos ni dominarnos. El Señor nos regaló algo que se llama el fruto del Espíritu y hay algo llamado dominio propio. Dominio propio. Yo les contaba anoche cuando íbamos camino al aeropuerto, o veníamos del aeropuerto, que conocí tiempo atrás una señora, tenía 2 niñas y su esposo falleció. Y es increíble esta historia que de verdad uno lo mira y yo digo, esto es increíble. Tenía 2 niñas pequeñas, su esposo muere y ella cae a la cama en depresión. Cae triste, una tristeza demasiado lúgubre. Una tristeza que ya no se convirtió en tristeza, sino en ansiedad. Una tristeza que pasó de ser ansiedad a ser pánico, que pasó a ser estrés, que pasó a ser temor, que se volvió en una depresión profunda. Y en la cama ella ya no quiso bañarse,
ya no quiso comer, ya no quiso arreglarse, ya no quiso salir. Y esto es yo conocí a la hija, a una de las 2 hijas. La conocí en el 2015 la conocí. Y ella me decía, tú puedes creer, mi mamá me dejó, me abandonó. Mi mamá se fue y me abandonó. Abandonó a mi hermana y me abandonó a mí. Se tiró a la pena y se murió de pena moral. ¿Eso existe? Se murió de tristeza, de depresión. Porque la depresión la gobernó a ella. Porque la depresión le movió tanto los hilos del dolor, de la ansiedad, del terror, del temor, de la angustia, que la sometió a ese espíritu a una cama. Y de allí ella no quiso pararse más. Digo, no quiso. Porque si ella hubiera querido, se levanta y da pasos para cambiar, ejerce el dominio propio, pero ella se rindió ante su enemigo, que era la depresión. Se rindió, se dio por vencida. Y esto es delicado. Cuando la gente dice, no, pues ya no hay otra manera, me tocó resignarme, pues ya no hay más vida, pues esta es la vida que tocó vivir, pues ni modo, como el infierno es acá, como dice mucha gente, es que el infierno es acá, esto es terrible. Eso no es verdad, el infierno no es acá. Hace poco le predicaba a un grupo de mujeres y les decía, por favor, el infierno no es acá, hay un cielo y hay un infierno, y esto ocurre después de que tú mueres, no hay otra oportunidad. Dice Hebreos 9:27, después de que te mueres, viene un juicio, y o vas para el cielo o vas para el infierno. No hay purgatorio, no hay cómo pagarle una misa a un cura para que te saque del purgatorio. Ellos no tienen poder para hacer esto. Ningún hombre tiene el poder. El único que tiene poder para libertarte de la muerte eterna es Jesucristo. Es el único que fue a la cruz como nadie se atrevió a ti a amarte. Nadie se atrevió a poner su propio cuero. Dime cuánta gente te ha decepcionado. Dime cuánta gente por la espalda te ha apuñalado. Dime cuánta gente te ha abandonado y te ha traicionado. Pero te voy a hablar de un Dios que es real, de un Dios que nunca te deja solo, del que fue capaz de ir a la cruz del Calvario por ti y por mí, que fue capaz de que su cuerpo fuera rasgado, ser golpeado, maltratado, escupido, abofeteado, siendo santo, no cometió ningún error, y Él permitió todo eso para poder salvarnos de la eternidad sin Dios, de una vida en el infierno por la eternidad. Zorobabel dice, ok, entendió esta palabra, entendió que solamente a través del Espíritu Santo. Y yo quiero leerles algo más, y ya estamos casi avanzando a lo que quiero dejar que por favor en su corazón se quede atesorado. Voy a leerlo en la Reina Valera, Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 38 al 41. Vamos a leer Reina Valera 1960. Los perritos ya quedaron petados, ya no los podemos invitar más. Vamos a hablar en Reina Valera 1960. ¿Ya está, Johncito? Segunda de Reyes. Sí. Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 38 al 41. Sí. No se me distraigan, chicos. ¿Ya estamos acá? ¿Nada? Segunda de Reyes 4, 38 al 41. Segunda de Reyes 4, 38 al 41, Reina Valera 1960. Ok, vamos. Dice lo siguiente, se lee la palabra así. Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra. ¿Qué había en la tierra? Hambre. Y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado, pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Y salió uno al campo a recoger hierbas y halló una como parra montés, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres. En la antigüedad se ponían falda los hombres. ¿Sí sabían eso? Bueno, ahora si no sabían, ahora lo saben. Pero en política hay muchos que andan con falda por ahí en la calle. Sí, a veces uno los ve con barba, todo recortado, y con minifalda, y uno dice, ¿qué pasó acá? Pero sí, eso pasa. Han cambiado los tiempos. Dice que llenó su falda con calabazas silvestres, y dice, y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Después sirvió para que comieran los hombres
Pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo: varón de Dios, hay muerte en esa olla, y no pudieron comer. Él entonces dijo: traed harina, y la esparció en la olla, y dijo: da a comer a la gente, y no hubo más mal. ¿No hubo más mal dónde? Miren, la Biblia entera, ya les voy a explicar la historia, aunque se explica por sí sola. Nico, no, por favor, que me interrumpan más. Están golpeando nuevamente. Es que me distraen y nos distraen a todos. Toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, hay un solo mensaje. ¿Y el mensaje cuál es? A ver si alguien sabe. ¿Cuál es el mensaje central desde Génesis hasta Apocalipsis? Cristo. Jesús. Es el mensaje que va desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Siempre se trata de Jesús. Una vez resulta y pasa que ellos salieron de Egipto, iban camino a la tierra prometida y tenían sed, porque obviamente el camino a ti te desgasta, te fatiga, el camino a ti te estresa un poco, te preocupa. Ellos están andando y la verdad les digo, no sabían para dónde iban. Solo sabían que iban a una tierra que les había sido prometida, pero no sabían con certeza dónde quedaba la tierra. Es como caminar por fe. Cuando Dios te dice: mira, lánzate, este proyecto es para ti, lánzate, esta bendición es para ti. Sí, te va a tocar esforzarte, tal vez vas a sudar, tal vez te va a tocar, pero más adelante viene tu recompensa. Y ellos van caminando a tierra prometida y resulta que se encontraron con un lugar de aguas y tienen sed. ¿Qué es lo más lógico? Que si tú tienes sed y veas agua, querer saciar. Disculpen, voy a hacer la propaganda. ¿Qué es lo más lógico? Que si tú tienes agua a la mano y tienes sed, ¿qué haces? Vas a tomar agua. ¿Sí o no? Sí. Y se lanzaron a tomar agua. Pero resulta que el agua estaba amarga, era un agua enferma. Mara, se llama el lugar Mara. Esto está en Éxodo 15. Y se lanzaron a tomar agua y el agua era amarga. Yo no sé si a ustedes les ha pasado esto, que a mí me ha pasado, en algunos momentos de mi vida me pasó esto. Estás tú con una necesidad grande, o tú piensas, o te ilusionas frente a algo porque lo ves enfrente tuyo como tu vaso de agua. Tú lo miras al frente y tú dices: esta es mi respuesta. Ay, ya no voy a estar solo. Ay, ya no voy a estar sola. Ay, por fin tengo una puerta laboral. Ay, por fin. Ustedes saben de qué estamos hablando, cada uno sabrá. Y ves el agua y dices: ay, esta es la oportunidad de tomar agua. Pero cuando tú la tomas, esto se te convierte en algo amargo. La fachada engaña, pero si parecía ser buena gente, pero si el tipo era todo un galán, hasta se perfumaba, se bañaba, traía flores y chocolates, y de repente levantó la casa a maderazos y a golpe. Creías que había agua enfrente, pero era agua amara. Cuando la tomaste, te causó amargura, te causó dolor, te causó tristeza. Es parecido a lo que está pasando acá. Son dos relatos similares, ¿saben? Todo se trata de Cristo. Está Moisés y ve el pueblo quejándose: tenemos sed y el agua está amarga, ¿pero por qué? Y le dice el Señor a Moisés lo siguiente: ¿ves aquella rama, aquel árbol? Córtale un pedazo de esa rama y lo vas a poner en el agua amarga, y cuando el madero toque el agua se va a endulzar. Esto es tipo de Cristo, porque el Antiguo Testamento te revela lo que va a pasar en el Nuevo Testamento. ¿Qué quiere decir esto? A través de Cristo, a través de la obra redentora de la cruz, todo tu proceso de amargura, de decepción, de desilusión, de heridas que te han causado aquellas aguas, aquellas situaciones, aquellas personas que tú en algún momento viste como un espejismo, como tu respuesta, como la respuesta de lo que tanto anhelabas a tu necesidad emocional, a tu soledad, a tu tristeza, o sea, a tu problema económico. ¿Cuántas veces las personas entran en unos créditos así súper extraños y luego los están llamando a chantajearlos y a cobrarles porque me llamaron, me pusieron plata en Nequi? Eso es un milagro. Mentiras. Se han visto por las noticias, luego empiezan a cobrarle y a extorsionarlo: le vamos a mandar al de la moto,
devuélvalo y ya no son 500.000, son 1.500.000, pero aquí yo solo tenía 500, pero ¿cómo así? Ya sabemos dónde vive. Usted está vestido en este momento con saco naranja y con... lo estamos vigilando, lo estamos mirando, estamos detrás suyo. Dios mío, ¿dónde? Pusieron la cámara, ¿dónde está la cámara escondida? Y eso que en algún momento tuviste como algo que solucionaba tu necesidad, se te volvió una amargura, un problema, un dolor, una congoja en tu corazón que tú dices, ¿y ahora cómo me metí en este rollo? ¿Y por qué me metí ahora? Y el Señor dice, hay solución. Así como para Zorobabel había solución para reconstruir y arreglar lo que había quedado tirado por el suelo. Miren, no piensen que es tarde. Por favor, no crean ese engaño del enemigo. Nunca es tarde para volver a la verdad. Nunca es tarde para que nuestra vida se organice. Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios de milagros. Dios hizo nacer un bebé de una mujer que ya rondaba por los 100, de un hombre que era un poquito más adulto. Dios hace milagros. El mismo Dios que los hizo antes los hace hoy y los hará mañana. Amén. Ese Dios le dice a Moisés, quita la rama, ponla en el agua y el agua va a ser dulce, tómenla. Y luego tomaron el agua y el agua se había endulzado evidentemente. El Señor está dispuesto a llevarse nuestra amargura y a llevarse todo nuestro dolor si se lo permitimos. Nosotros decidimos, o cargamos un bulto de ladrillos toda la vida en la espalda y decimos, esto es la única vida que hay, ya tocó así. Y nos resignamos y como aquella señora que se tiró en la cama a morir y ya no hay más vida. Abandonó a sus 2 hijas. Una, gracias a Dios, salió adelante y es una doctora. Y la otra, desgraciadamente, agarró la calle y es una persona indigente que en este momento sinceramente no sé si esté con vida o no esté con vida. No podríamos decir. Una persona en habitación de calle, un habitante de calle sufre demasiado. Un hombre, una mujer sufre 10 veces más en la calle. No se sabe qué habrá pasado con esta joven, con esta mujer. Una persona que decidió que su amargura fuera amargura y se quedara en la amargura. Nosotros hoy tenemos la oportunidad de que la cruz de Cristo pueda venir a endulzar nuestra vida. Ahora, acá vemos otra historia y ya con esta sí, ya vamos a terminar. Es que acá cerramos la puerta para que no se nos vayan a hablar. Hasta en la última palabra se quedan acá, no sale nadie. Está con candado, ¿cierto, Marín? Ya echamos candado, ya echamos. Tengo que quitar la llave. Acá están y no se me van. Hay una situación, acá hay una situación. Se me fue. Había una situación. Acá hay una situación. Ustedes ven, había hambre en el país. Pero había una cosa diferente al resto del país y les voy a decir, a ver si ustedes la notan. Había hambre en todo el país, pero acá hay algo diferente. ¿Qué es lo diferente que hay en esa historia? A ver si Comunidad de lo profetas. Había un profeta. Había un profeta. Había un profeta. Y en la antigüedad, el profeta era el Espíritu Santo con el pueblo, para el pueblo. En el Antiguo Testamento el profeta tipifica a Dios. Acá hay una diferencia. En todo el país hay hambre. En toda Colombia hay necesidad. En todo el mundo hay una necesidad económica impresionante. La economía del mundo está mal. Las enfermedades están avanzando. La pandemia no ha terminado. O sea, y vienen cosas peores. No quiero que piensen, uy, pero ¿qué? ¿Cómo así? Ahora nos va a hablar. No. De verdad. Dice la Biblia, cosas peores. Van a venir peores cosas. Y no podemos estar desprevenidos. Vienen cosas aún peores. Van a venir cosas, van a venir mayores situaciones de aquí a un tiempo. ¿Ha temblado en toda la tierra? Ha temblado. Han ocurrido catástrofes y desastres naturales y hay guerras y rumores de guerras. Esta generación es la única generación, nosotros acá, somos la única generación que ha visto todas las señales en una misma generación. Todas las señales del fin de los tiempos. Esto lo están diciendo los noticieros y ustedes y yo lo estamos viendo, pero eso lo dijo la Biblia hace siglos atrás. El mundo está cambiando. El tiempo es más corto, los días son más cortos. Después del tsunami, la tierra quedó levemente inclinada. No sé si ustedes lo han escuchado. La tierra se inclinó en su graduación y ustedes dicen, y los días ahora son más cortos.
Pero hace poquito estábamos en la pandemia en el 2020 todos encerrados, amordazados, sin poder salir. Día par, hoy salen los hombres, hoy salen las chicas, hoy salen, le provocaba como conseguirse una peluca a los hombres y salir a la calle. Yo necesito ir a comprar el café, el pan del desayuno, hoy es día par, hoy es día impar, ¿se acuerdan? Fue terrible. Fue horrible. Es un tiempo terrible. Pero estamos hablando que eso fue en 2020 y saben que ya estamos pisando el 2024. 2024. El tiempo está pasando así. Esta generación está viendo las señales de los últimos tiempos, del fin del mundo. Todas las señales las estamos viendo. Si no entendemos el mensaje que Dios nos está enviando, estamos mal. Debemos estar preparados porque hay un hambre en toda la tierra. Hay hambre, en toda la tierra hay hambre. Pero si tenemos a Dios con nosotros, Emanuel, Dios con nosotros, Emanuel se traduce, Dios con nosotros. ¿Cómo se traduce? Dios con nosotros. Por favor, si solo se acuerdan de esto, me voy a sentir feliz. Si por lo menos se acuerdan de esto, Emanuel, Dios conmigo, Dios conmigo. Hay hambre en toda la tierra, pero había profeta, estaba Dios en medio del pueblo. Y dice que para completar la situación, dice pues pongamos la olla, a ver, pongamos el caldero, hagamos un sancocho, pero no hay gallina, no hay papa, no hay yuca, no hay plátano, ¿cómo hacemos el sancocho? Casi no hay nada. Bueno, vaya y mire a ver qué se consigue. Y usted mira, es gente que está obrando bien, es gente que está bien, porque es gente que le sirve a Dios, que están caminando con Dios y tienen hambre. O sea, esto quiere decir que podemos pasar por la situación, pero cuando Dios está, la cosa es diferente. Amén. Cuando el Señor está con nosotros es muy diferente todo. Tienen hambre, tratan de solucionar las cosas a su manera, y dice que se fue y encontró una cosa parecida a Parra Montés. Ahí yo creo que lo leen ustedes. Parra Montés es una higuera trepadora, o en la antigüedad en Israel le conocían como higuera trepadora. ¿Qué es esto? Voy a explicarles rápido la historia. Eran unas higueras que sembraban una al pie de la otra, y para que entre ellas, ¿sí han visto las enredaderas? ¿Sí las conocen las enredaderas, las plantas enredaderas? Entonces, sembraban una acá y sembraban la otra acá. Cuando ellos llegaron a la tierra prometida, cada uno en su casa sembraba en su solar, en su jardín, una higuera que se sembraba una y se entrelazaban, y esto lo hacían porque como hacía tanto calor, lo hacían para que eso les sirviera de sombra. Y eso para los judíos era símbolo de prosperidad, de paz, de bendición de Dios, de descanso. Eso era una enramada que se hacían en las casas, en los solares. Cuando el profeta, el siervo del profeta sale, pensó, porque las apariencias engañan y no todo lo que brilla es oro, ni toda el agua que se te presenta es dulce. Pensó que era una higuera, que era igual a la higuera que conocía de su tierra. Pensó que era parecido porque tenía una similitud. O sea, físicamente se veía muy parecida, pero no era. Ojo, no se dejen engañar porque hay cosas que se llegan a su vida o se les presentan como la gran solución. Por favor, déjense guiar por Dios. En todo lo que tengan que hacer, dejen que Dios les guíe. No se dejen engañar, por favor. No todo lo que tiene apariencia de ser algo lo es propiamente. Y entonces llegó el tipo y dice, ay, qué chévere, no importa que quede en minifalda o que muestre el boxer, no importa que se vea el borde del boxer, voy a echar en la túnica un poco de calabazas, y se llevó las calabazas en su falda. Y empezó a picar eso y digo, bueno, comer. Y cuando empezaron a comer eso que había echado él era venenoso, era amargo. La amargura enferma. No sé si ustedes lo saben, la Biblia lo dice. La Biblia dice que cuando hay una persona amargada, se enferma. Y no solamente se enferma físicamente y emocionalmente, sino que empieza desgraciadamente. Porque si el que quisiera amargarse se amargara solo, pues uno diría, bueno, es su problema. Pero desgraciadamente el que se amarga empieza a amargarte la vida a ti, a todos los que estén cerca, ¿sí o no? ¿No conoció gente amargada y que les hace la vida como de cuadros y dicen, ¿por qué no apaga el radio? Y esta persona, ¿dónde se apaga? ¿Dónde tiene el control para apagarlo? Pongámoslo en mute un momento, pongámoslo en mute, bajémosle el volumen a ver si se apaga el radio por un momento, porque mata a un marrano a cantaleta, en serio, Dios santo.
O sea, hay gente como, yo sí, me tocó preciso el trabajo en la universidad con este compañero, con esta compañera, preciso en mi escritorio, preciso me tocó ir a hacer un trámite del funcionario o el senador, un tipo amargado, como que se amargaran solos, pero amargan a todo el mundo. Y resulta que lo que prepararon estaba amargándolos y envenenándolos a todos. Y el profeta dice, tráiganme un poco de harina. Harina. Y le puso harina a la olla y dice que en ese momento ocurre un milagro a través de la harina. Y la harina en la Biblia tipifica a Cristo, porque Cristo es el pan que descendió del cielo, es el pan de vida. Cristo es tipo de la harina. Miren, la Biblia todo tiene un significado y hay que aprender a leer la escritura, hay que estudiar y no nos podemos quedar con lo que la gente a nosotros nos dice. Es apasionante estudiar la Biblia, porque uno entiende demasiado de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Cualquiera dirá, ay, eso fue que, ay, tan chévere la historia. Ah, sí. No, esperen un momento. Harina. Harina es un polvo fino que tal vez ustedes conocen en panadería, en pastelería, lo han visto. Ah, sí, yo hago arepas por la mañana, la abuela hace las arepas con queso, en fin. Harina. Pero la harina se produce del trigo. Y el trigo tiene un vestido muy bonito que se llama sémola. La sémola es el vestido como que es lo que más veo. Ay, mi vestido. El pelo, el vestido del trigo. Es lo que se ve, es lo que se puede mirar. Pero adentro hay algo que se llama germen. Y hay una célula que está más dentro del germen, que ocupa una gran parte, que es la parte que tiene la carga de proteína más fuerte y de alimento más fuerte. ¿Qué es lo que pasa con la harina? Ahora vamos a clase de biología. Sí, un momento. El trigo lo tienen que macerar, y le tienen que dar, hasta que el vestido salga volando, porque a veces nos fijamos tanto en lo externo, a veces nos quedamos tanto con la apariencia, el vestido tiene que volar, aquí no cuenta eso. Y los procesos dolorosos a nosotros nos pulen, los procesos de desierto a nosotros nos muelen, los procesos de desierto nos vuelven más finos, más pacientes, se supone que debería ser así. Y que queda la esencia del grano de trigo, viene a quedar lo que es la esencia. Después de un proceso, viene a quedar lo que es esencia en una persona. Ahora, si la esencia de esa persona era amargura y oscuridad, eso es lo que se queda después del proceso. Pero si la persona se alinea con Dios, la esencia suya tiene que ser luz, vida, bendición. Entonces, después de ser procesado y macerado el grano, el vestido sale a volar, el salvado sale a volar, el germen se usa, pero la célula, que es la que se reproduce, es la que va a la molienda, a la piedra de moler. El Getsemaní por donde pasó Cristo se traduce como piedra de molino, piedra que muele. Eso fue lo que dice la Biblia, molido fue. En Isaías 53 dice que él fue molido, macerado, fue golpeado, para que nosotros tuviéramos paz, para que nosotros fuéramos libres de la enfermedad, para que nosotros fuéramos libres de la condenación eterna, para que nosotros fuéramos libres del pecado. Fue molido, fue procesado, hasta el punto de entregar por completo su vida en esa cruz. Toda la Biblia se trata de Cristo. Amén. El agua amarga fue endulzada por el pedazo de madera, que es tipo de la cruz. La olla amarga y venenosa se arregló y se sanó cuando la harina, que es Cristo, la tocó. Es el proceso que Él pasó para conquistar nuestra bendición. Es el proceso que muchas veces usted y yo tenemos que pasar y hemos pasado para dejar lo que es esencia, para que se quede lo que es vida, para que se quede lo que es real, para que podamos salir adelante y caminar en completa bendición. Yo no sé si ustedes han visto gente que llega a altos cargos sin un proceso. Y uno se encuentra con gerentes, que es gerente porque es el hijo del dueño de la compañía, y esa gente en la mayoría de casos es la gente más fastidiosa para tratar. El niño rico que llegó a la cuna por cuna de oro, llegó a la posición y llega a mandar a todo el mundo y llega a humillar y a pisotear a todo el mundo y se creen como que, porque nunca conocieron lo que es comer arroz con huevo. Ay, tan rico que es el arroz con huevo. Amén. Es una bendición.
Y si le ponemos una tajadita de plátano maduro, pues la adornamos más. ¡Qué delicia! Pero mucha de esa gente no sabe qué es comer arroz con huevo y plátano maduro. Comieron otro tipo de cosas y todo el tiempo tuvieron todo y todo en demasiada abundancia y extravagancia. Y cuando ven al que come arroz con huevo, que le ha costado sacar su carrera, que trabajó de día, que estudió de noche, que se quemó estudiando, que ha hecho un proceso, que ha sido procesado, macerado, molido, triturado y que tiene la esencia, muchas veces se les hace fácil querer pasar por encima. Pero cuando Dios está con nosotros, nada puede vencernos. Amén. Porque aunque muchas personas pongan su pie para oprimirnos, el Señor va a salir en defensa de lo que a Él le pertenece. Amén. Ese es nuestro Dios. El Dios que tipifica la harina en esa olla. El Dios que fue a la cruz para que usted y yo tuviéramos salvación y vida eterna. Amén. Amén. Voy a orar por ustedes. ¿Aprendieron algo? Amén. Yo anhelo y le pido a Dios que hayan aprendido.